privilegio de estar en su presencia. En nombre de Jesús, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Daniel. Estamos viendo una breve, pero muy necesaria introducción acerca de este libro tan importante para el pueblo de Dios, el pueblo terrenal de Dios, el pueblo de Israel. Encontramos mucha enseñanza también, práctica y dispensacional para nosotros. Vamos a leer en el capítulo 1, otra vez, en el verso 1. Hemos comenzado, varias cosas hemos visto. Para dar comienzo leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice Daniel, capítulo 1 y el verso 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Acá la lectura, el Señor añada bendición a su santa palabra. Y así como estamos, voy a invitar para orar una vez más, para pedir la guía, la fuerza del Señor para recibir la palabra, el entendimiento, la luz que viene del Espíritu Santo, que la palabra sea clara, que cautive, hermano, nuestra mente, nuestro corazón, podamos estar atentos a la palabra de Dios. Padre Santo, nuestro Dios, una vez más, Padre, delante de ti, mi Dios, en esta tarde, que tú has abierto la puerta, Padre, para reunirnos en tu casa, Padre. Pedimos la guía, la unción del Espíritu Santo, claridad, Padre, para dar tu palabra, Padre, guiándonos a toda verdad, Padre, exponiendo las Escrituras por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Revela tu verdad en nuestro corazón, que sea dulce en nuestra vida, Padre. Oh, Padre Santo, que estés quitando todo cansancio, toda obra del enemigo, toda distracción de nosotros, oh, todo desinterés de tu palabra, Padre, que podamos recibir de ti mismo, Padre, lo que tú tienes para nosotros, Padre. Gracias te damos, Padre, por tu verdad que alumbra el lugar oscuro, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, habíamos considerado que este relato comienza en el año 606 a.C., cuando el reino del sur, que se le llamó Judá o Benjamín, fue cautivo, y acá comienza la cautividad. Y estuvimos viendo los motivos por los cuales Dios permitió que su pueblo vaya cautivo. Y no tenemos que confundir con la cautividad de Egipto, porque la cautividad en Egipto podemos decir que fue por otro propósito de Dios y no fue un castigo como en este caso. La cautividad de Egipto no se considera un juicio ni un castigo, sino más bien Dios permitió para que Israel salga o desee salir del medio del pueblo de Egipto. Sí, Dios permitió así para que Israel desee salir, si no nunca iban a salir de Egipto. Pero acá hemos visto ya cómo Israel, y especialmente acá Judá, se había prostituido tras los ídolos, y Dios había hablado seriamente acerca de este punto. También vimos que ellos no habían respetado el reposo de la tierra. Ellos debían dar reposo y no sembrar en el 7º año. Sin embargo, Israel no respetó. Así, por cada año de reposo que ellos no respetaron, Dios dio un año de cautividad. Un año de cautividad por cada año de reposo que no respetaron. Por eso vimos que Dios dijo
que serían 70 años. ¿Qué le parece? Y también tenemos que mencionar, y acá habíamos quedado, tenemos que mencionar el pacto palestino. Y vamos a ver en Deuteronomio capítulo 29. Como dijimos, ya leímos en Deuteronomio, antes de entrar a la tierra prometida, ya después de la peregrinación, después de salir de Egipto y peregrinar, en total 40 años desde la salida de Egipto, Israel tardó en llegar a Cades Barnea y quedar para cruzar el Jordán. 40 años desde la salida de Egipto. Y Dios estableció un pacto con Israel. Y este pacto, de la obediencia de este pacto que Dios estableció con ellos, dependía la permanencia de este pueblo en Canaán, de la obediencia a este pacto. Y este no es la ley, sí, sino que se le llama el pacto palestino. Dice en Deuteronomio capítulo 29, y vamos a leer verso 1 primeramente. Deuteronomio capítulo 29. Y dice, verso 1, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Note cómo hace una diferencia. El pacto en Horeb fue el pacto de la ley. Sí, el pacto en Horeb fue el pacto de la ley que Dios ya había dado 38 años más o menos antes, sí, de este día. Pero dice que este es un pacto aparte, que lo dio, dice, en la tierra de Moab, porque Moab era la frontera. Ahí estaba el río Jordán. Sí, Moab era la frontera, estaba el río Jordán y ellos iban a cruzar el Jordán, como encontramos en el libro de Josué, el cruce del Jordán y la apropiación de la tierra de Canaán. Y vamos a ver en el capítulo 30, porque los dos capítulos hablan de este pacto, pero vamos a ver en el capítulo 30 cómo Moisés, en realidad fue Dios, habló al pueblo después de mencionar las condiciones del pacto. Los capítulos anteriores hablan de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia al pacto. ¿Qué le parece? Bendiciones por la obediencia, maldiciones por la desobediencia. Y el pacto palestino también estaba bajo la ley, sí, bajo la ley, pero no era la ley en sí, imagínense. Y dice en Deuteronomio capítulo 30, el verso 15 al 18 vamos a leer. Note cuál fue el pacto. Y dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Sí, la vida y el bien por la obediencia, como vemos en capítulo 27 y 28 de este libro de Deuteronomio. Y después dice la muerte y el mal por la desobediencia al pacto palestino. Y dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán,
para entrar en posesión de ella. ¿Qué le parece? Dios ya le avisó. Si usted no obedece a mi pacto, entonces no va a prolongar sus días sobre la tierra. Y verdaderamente Dios es lento para la ira, porque cuánto soportó Dios, cuánto tiempo soportó a su pueblo el pecado, la idolatría de Israel, soportó a su pueblo por amor a los fieles, por amor a Abraham. El pacto que hizo con Abraham le soportó hasta que llegó el momento que Dios no pudo soportar más. ¿Qué le parece? Llegó el momento que Dios no pudo soportar más, podemos decir, el desvío de Israel. Él es, hermano, lento para la ira. Esto es, hermano, una característica de nuestro Dios, lento para la ira, siempre dando oportunidad, pero llegó el momento y dice que Dios cerró, podemos decir, la oportunidad y fueron cautivos. Y vamos a ver un poquitito acerca de Babilonia, porque como vamos a estudiar, cada imperio gentil tuvo ciertas características. Vamos a estudiar también en el libro de Daniel. Y tenemos que entender por qué Babilonia quiso conquistar. Sí, ¿por qué Babilonia quiso conquistar? Bueno, Babilonia se caracterizó por ser un reino codicioso de riquezas. Sí, Babilonia se caracterizó por ser un reino codicioso, buscaba riqueza, su conquista era buscando las riquezas. Vamos a ver cómo le llama la profecía en Isaías capítulo 39, porque como vamos a estudiar más adelante, los medos y los persas no buscaban riqueza, ellos tenían otro motor en su conquista. Pero hablando de Babilonia, ellos eran así, sí, eran muy codiciosos de riqueza. Isaías capítulo 39, y vamos a dar lectura. Primeramente, acá este rey Ezequías, el rey de Israel, de Judá, podemos decir para no confundir, Ezequías recibió a esta gente de Babilonia, y dice el verso 1, en aquel tiempo Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos, todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Y como nuestro maestro nos enseñaba, y vemos por la escritura, dice que por este motivo, dice, quedó la codicia sobre los tesoros de Judá en el corazón de los caldeos, de los babilónicos, porque vieron las riquezas que había. Tenemos que pensar que este era el pueblo de Judá que venía de la descendencia de Salomón, después del templo de Salomón. Dice que era una de las maravillas antiguas, el templo de Salomón, enchapado su pared, su piso de oro, embaldosado de zafiro. Imagínese, hermano, era una maravilla. Y dice el palacio real, venían de muchos lugares en el tiempo de Salomón a conocer el esplendor. ¿Qué le parece? No era poca cosa. Y este rey, un poco orgulloso acá, por las riquezas de su reino, recibe a sus enemigos que vienen en son de paz, parece, haciendo alianza, pero dice que esto generó
la codicia, la avaricia en el corazón de los caldeos, y pasando algunas generaciones, ellos vinieron a conquistar. ¿Qué le parece? Pasando algunas generaciones, vinieron a conquistar, y esto le desagradó mucho a Dios, la actitud de este rey. Por eso dice, vamos a leer en este mismo capítulo, verso 5. En este tiempo vivía el profeta Isaías. Y dice, entonces dijo Isaías, o sea, el profeta Isaías, el escritor de la profecía, dice a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Imagínense, y esta profecía se cumplió con Daniel y los demás nobles de Judá que fueron cautivos en Babilonia. Esta profecía se cumplió porque Daniel fue hecho eunuco. Sí, fue hecho eunuco, como nosotros vamos a estudiar, porque el rey no quería que se propague la descendencia de Judá. ¿Qué le parece? Los hicieron eunucos, o podemos decir estériles. Sí, los hicieron estériles, porque el rey caldeo, el rey babilónico, no quería que se propague la descendencia real de Judá. Note qué diabólico que fue realmente el pensamiento de este hombre. Y note el enemigo, hermano, porque de la descendencia de Judá tenía que venir el Cristo. Imagínense, de la descendencia de Judá tenía que nacer el Cristo. Satanás tratando de impedir el nacimiento del Mesías. Mandó que sean eunucos, pero Dios nunca fracasa, como también vemos en el estudio. Dios es soberano sobre todo. ¿Qué le parece? Y acá encontramos entonces el fracaso de este rey. Sí, el fracaso de este rey. Y es notable, hermanos, porque cuando este rey fue fiel toda su vida, podemos decir, Dios le bendijo, el reino prosperó, pero llegó un momento en su vida que él no supo aceptar la voluntad de Dios. ¿Sí? Llegó un punto en la vida de Ezequías que él no supo aceptar la voluntad de Dios. Y cuando él salió de la perfecta voluntad de Dios, vino error tras error. Y uno muy marcado es el recibir a los enviados de Babilonia. Y vamos a ver, porque a veces se malinterpreta este pasaje enseñando a los santos que hay que hacer como hizo Ezequías. Pero Ezequías acá pidió fuera del orden de Dios. Isaías capítulo 38. ¿Y por qué tocamos? Porque todo esto llevó a lo que estamos estudiando, que es la cautividad. Hubieron distintos puntos en la historia de Israel, en la historia de Judá, distintos sucesos, distintos errores, y todo es, hermanos, para nuestra enseñanza. Por eso estudiamos también las cosas que se escribieron antes, como dice la palabra. Isaías capítulo 38, y vamos a leer del verso 1 al verso 5. En el nombre de Jesús dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Esta era la orden de Dios. Y Dios avisa muchas veces a los que están en comunión con Él, especialmente a los fieles, cuando van a partir. Dios le indica, porque el fiel, se esperaría del fiel que acepte la voluntad de Dios. Pero dice verso 2, entonces
volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. ¿Qué le parece? Y a veces se dice: Ezequías oró y Dios le dio vida, dice. Pero esta vida no estuvo en la perfecta voluntad de Dios para él. Esto se llama la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos pidiendo así? Dios claramente nos muestra su voluntad para nuestra vida. Claramente nos indica por su palabra, el Espíritu Santo nos hace sentir claramente su voluntad. Sin embargo, lloramos en la presencia de Dios, pero a veces para hacer nuestro gusto. ¿Qué le parece? Para hacer nuestro gusto, lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos, lloramos. Y Dios dice: bueno, está bien, va a tener lo que usted quiere. Pero hermano, eso nunca será la completa bendición. Y en estos 15 años, aparte de lo que leímos recién que sucedió, también nació un hombre infame en la historia de Judá. De los lomos de Ezequías, su hijo, nació Manasés. Fue el rey, podemos decir, infame del reino de Judá. Lo podríamos comparar con el rey Acab del reino del norte. Sí, lo podríamos comparar en la maldad que él practicó. Sí, vamos a leer un poquitito en el segundo libro de Reyes. Tengamos en cuenta que Dios le añadió 15 años más a Ezequías. Sí, para entender que Manasés nació en este tiempo. Segundo libro de Reyes, capítulo 21. Usted puede leer en su casa. Realmente terrible el reinado de este hombre, Manasés. Capítulo 21 del segundo libro de los Reyes. Y vamos a leer capítulo 20, verso 21. Dice, segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 21. Dice: y durmió Ezequías con sus padres. Este es el Ezequías que venimos considerando. Dice: y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Capítulo 21. Note la edad. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. 12 años tenía. Y Dios le añadió a Ezequías 15 años. ¿Qué significa? Que si Ezequías hubiera muerto en el tiempo de Dios, este hombre no habría nacido. Imagínense, no era la perfecta voluntad de Dios su existencia. Imagínense esto, hermano, si nos ponemos a considerar qué lejos vamos cuando no aceptamos la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Qué lejos podemos ir, especialmente este era un rey y pesaba sobre él una carga por el pueblo. Y dice el verso 1, reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado desde delante de los hijos de Israel. No podemos leer todo, pero vamos a leer verso 5. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. ¿Qué le parece? Verso 9.
Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Imagínense, hermano, peor que los impíos hicieron. Dice que este rey le incitó al pueblo, le guió hacia la depravación, hacia la más rancia idolatría. Aún él mismo, dice, mató a su hijo echándolo en los brazos de Moloch. Lo mató, dice, lo pasó por fuego, lo echó a ese ídolo. Imagínese una conciencia totalmente endurecida hacia Dios, hacia la misericordia, sí, en la idolatría. Y dice también el verso 16, fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué le parece, hermano, lo que fue este hombre? Dice que derramó sangre inocente. Sí, al que le parecía, entonces dejaba vivir, no importa si era justo o injusto, se rodeó de injusticia, se rodeó de rapiña, se rodeó de maldad. Imagínense el pueblo de Dios, hermano, bajo esta guía infiel, podemos decir. Y dice que el mal que hizo este hombre, por el mal que este hombre hizo, entonces Dios dijo que iba a ir cautivo y el reino de Judá. ¿Qué le parece? Que iba a ir cautivo el reino de Judá. Vamos a ver acá nomás en el segundo libro de Reyes, capítulo 23. Sabemos que este hombre Manasés dice que fue el abuelo del rey Josías, que fue el último de los reyes fieles. El último de los reyes fieles. Y después, con los hijos y el nieto de Josías, terminó la línea real. Terminó. Dice en el capítulo 23 del segundo libro de los Reyes, vamos a leer verso 25. Y lo notable, hermano, que Josías fue el más fiel desde David, podemos decir. El más fiel. Y la palabra da testimonio, sí, de cómo fue Josías. Fue muy fiel. Él, hermano, derribó los altares de la idolatría. Él restableció el sacerdocio. Josías celebró otra vez la Pascua, que ya no se celebraba. Sí, hizo la lectura de la ley delante del pueblo y así, muchas cosas. Y dice el verso 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Y note el verso 26. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. ¿Qué le parece, hermano? Dios ya había determinado, a pesar de la fidelidad de Josías, Dios ya había determinado que Judá iría en cautiverio. Dice, y dijo Jehová, verso 27, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. ¿Qué le parece, hermano? Por eso siempre decimos que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Dios es 3 veces santo, hermano. Dice que Él habita en luz inaccesible, a cual dice ninguno de los hombres ha visto jamás, dice. Ese es nuestro Dios rodeado de luz, de magnificencia, hermano. Él es lleno de gracia y misericordia, pero tenemos que saber que Él es Dios de justicia, hermano. Y más que nunca en este libro podemos ver la soberanía de Dios también aún en el castigo a su pueblo amado, como vamos a estudiar.
Bueno, y en este libro de Daniel, en este libro encontramos dos divisiones principales, sí. En este libro de Daniel encontramos dos divisiones principales escritas en distintos idiomas. Y eso es notable y muy interesante para estudiar. La primera división, capítulo 1 al capítulo 6. La primera división del libro de Daniel, capítulo 1 al capítulo 6, fue escrito en idioma caldeo. Sí, fue escrita en idioma caldeo, también es llamado idioma arameo. El arameo es el caldeo antiguo, dice. Sí, podemos decir caldeo, también podemos decir arameo, que aún en tiempo de Jesús todavía ese idioma se hablaba, sí, como idioma principal, junto con el hebreo, sí, el latín y así. Era un idioma bastante usado todavía. Y dice que esta división se refiere a los poderes del mundo gentil. Por eso está escrita en lenguaje gentil. ¿Qué le parece? Esta división se refiere a los poderes del mundo gentil. Sí, por eso está escrito en el idioma gentil, idioma caldeo. Y dice que también relata el fracaso. Sí, el fracaso de los poderes gentiles en gobernar. ¿Qué le parece? Vamos a estudiar un poquitito el fracaso de los poderes gentiles en gobernar y también el juicio de Dios sobre los poderes gentiles. El juicio de Dios sobre los poderes gentiles. Y sabemos que hasta el día de hoy los poderes gentiles están gobernando el mundo. Hasta el día de hoy los poderes gentiles, como vamos a estudiar, están gobernando el mundo. Porque Dios les dio ese gobierno por un tiempo determinado. ¿Qué le parece? Dios le da la oportunidad al hombre de gobernar para que el hombre vea y reconozca que es incapaz. Imagínense, para que el hombre vea y reconozca que es incapaz. Y los dominios gentiles en esta sección del capítulo 1 al 6 están vistos desde el punto de vista del hombre. Sí, están vistos desde el punto de vista del hombre. O sea, como el hombre lo ve. ¿Cómo el hombre ve los dominios gentiles? ¿Cómo cómo el hombre ve los grandes poderes? Los ve sublimes, majestuosos. Lo ve y dice, qué bárbaro, qué grande, qué dominio, dice, qué riqueza. Así el hombre ve, dice, a las grandes naciones, qué poder que tiene, qué fuerza que tiene. Así el hombre lo ve. Por eso vamos a ver una gran estatua en el capítulo 2 y capítulo 3. Una gran estatua de oro, de plata y así. El hombre ve el dominio, sí, del hombre muy majestuoso. Pero después, desde el capítulo 7 al 12, vamos a ver cómo Dios ve el dominio del poder del mundo, cómo Dios ve el dominio de los poderes del mundo gentil. Dios lo ve como bestias. Imagínense, el hombre lo ve majestuoso, pero Dios lo ve como bestia. Imagínense. Y eso lo vamos a ver desde el capítulo 7 al capítulo 12. Y esta porción es de gran importancia para el pueblo de Israel. Esta porción es de gran importancia para el pueblo de Israel y gran parte es profético aún. Imagínense, gran parte aún tiene que cumplirse. Por eso esta porción fue escrita en hebreo. ¿Qué le parece? Porque es de gran importancia para el pueblo de Dios. Habla de ellos, el plan de Dios con ellos, el plan de Dios con los fieles de Israel. Qué hermoso, hermano.
Y nosotros, como hijos de Dios, necesitamos conocer el propósito de Dios. Por eso vamos a estudiar un poquito más en detalle de lo que siempre se estudia. Con la ayuda del Señor, con la capacidad que Él nos dé, vamos a ir hilvanando un poquitito. Y antes de terminar nuestra introducción, tenemos que ver también que Dios declaró el juicio sobre Babilonia. Sí, porque a pesar que Babilonia fue un instrumento en la mano de Dios, pero dice que ellos fueron muy crueles con Israel. Imagínense. A pesar que Babilonia fue un instrumento en la mano de Dios, ellos fueron crueles en demasía con Israel. Por eso Dios pronunció también el juicio sobre ellos. Y eso, hermano, es notable en nuestro Dios. Y nosotros tenemos que comprender esa parte también. Dios no obliga al hombre a nada. Dios no obligó a Nabucodonosor a conquistar Judá. Simplemente Dios sabía que este hombre iba a querer hacerlo y se lo permitió. Así fue. Dios sabía que este hombre iba a querer conquistar, se lo permitió, así como no le permitió a Senaquerib, porque no era el tiempo, como vimos el viernes pasado, el rey asirio, no le permitió. Pero en este caso, este hombre quería y Dios se lo permitió. Sí. En ese sentido fue un instrumento de Dios, porque Dios le permite, Dios lo usa. ¿Qué le parece? Dios lo usa para castigar a su pueblo. Pero en ninguna manera este hombre fue obligado por Dios, ni en su crueldad, ni en su maldad. Así, hermanos, fue Judas con Jesús. Él no estaba obligado a entregar a su maestro. Él quiso de su corazón, él no fue convertido. Así es nuestro Dios. Dios, hermanos, no hace acepción de personas. Dios no obliga al hombre. Simplemente Dios abre o cierra la oportunidad. Imagínense, hermanos. Y vamos a ver la crueldad con que Babilonia trató a Israel. Isaías capítulo 47. Porque siempre se dice cómo fue Babilonia con Israel. Y todo eso está en la palabra. A veces no leemos nomás, pero la palabra declara las cosas que ellos hicieron al pueblo de Dios. Muy cruel. Vamos a leer algunos versículos en la profecía. Isaías 47, verso 1. Y cuando se lee la profecía contra Babilonia, hay tres Babilonias, podemos decir, a las que se aplica. En primer lugar, a este imperio que ya ha dejado de existir. Sí, el imperio caldeo como imperio natural. Sí. En primer lugar. En segundo lugar, está la Babilonia política, sí, que en un sentido todavía le falta resurgir en el tiempo del fin, antes de la venida de Jesús, y después la Babilonia religiosa. Y todo esto se va a cumplir en el anticristo, unido con la iglesia falsa, la gran ramera. Imagínense, la Babilonia política y la Babilonia religiosa. Va a cumplirse cuando el anticristo se una con la iglesia falsa, sí, en el tiempo de la tribulación. Y ya está anunciado el juicio, imagínense. Pero hablando de la Babilonia como imperio, vamos a tocar ahora. Dice el verso 1 de Isaías capítulo 47. Dice: desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Porque nosotros por la historia sabemos cómo fue este imperio. Se caracterizó por la majestuosidad de sus palacios, de su muralla, de sus jardines. Se le llamó así. Era algo
muy sublime al ojo del hombre. Pero Dios le dice así: nunca más te llamarán tierna y delicada. Dice verso 3: será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Y note: haré retribución y no se librará hombre alguno. ¿Por qué dice retribución? Porque Dios le va a dar el pago por el mal que le hizo a su pueblo. Imagínense, esta es la justicia retributiva de Dios. ¿Qué le parece, hermano? Porque ninguno que toque al pueblo de Dios va a quedar impune. Jamás. No va a quedar impune el que tocara al pueblo de Dios, aunque Dios le permita. Por eso dice: Dios hará retribución. Verso 6, note esta parte. Dice Dios: me enojé contra mi pueblo, dice. Profané mi heredad. ¿Qué le parece? Así dice, hablando de cuando Dios permitió que entre el enemigo. Profané mi heredad, dice. Eso que era tan santo, tan delicado, Dios permitió que el enemigo le toque, que toque su templo, que sea derribado, sus puertas quemadas por el fuego. Dios sufría, hermano, al ver, Dios no estaba contento al ver, hermano, que su pueblo era llevado cautivo, que los muros de la ciudad eran quemados, hermano, las puertas. No estaba contento. Dice: los entregué en tu mano, dice. Y dice: no les tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. ¿Qué le parece, hermano? Dios le reclama a Babilonia: yo los entregué en tu mano, dice, pero ni aún del anciano tuviste compasión, le dice. ¿Qué le parece? Y Dios va a reclamar acá. Capítulo 13 de Isaías. Vamos a ver también Isaías, capítulo 13, y esta es otra profecía sobre Babilonia y sobre su rey. En Isaías encontramos el rey de Babilonia muy mencionado y también en parte figura de Satanás mismo. ¿Qué le parece? Y vamos a ver en Isaías capítulo 13, versos 16 al 19. Todo habla de Babilonia, pero note el verso 16. Dice: sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. ¿Y por qué Dios dice así? Porque ellos esto mismo hicieron a Israel, esto mismo le hicieron a Judá. ¿Qué le parece, hermano? Sus niños serán estrellados. Por eso decimos que Daniel vio esto. Dice que llevaban a los cautivos caminando, llevaban a las madres, los padres con los niños, y el niño pequeño ya no quería caminar, ya estaba muy cansado, tenían sed, y los soldados muy crueles y les urgían a caminar, no querían retrasarse para llegar a su lugar. Entonces los padres ya no podían cargar más a sus niños. Entonces agarraba, decía nuestra maestra, esos soldados fuertes, feroces, decía ella, tomaba a su niño y lo estampaba así contra la montaña, contra la piedra, rompía su cabeza, lo mataba, para que su padre pueda seguir caminando. Imagínense las mujeres encintas, embarazadas, que no podían caminar más, le atravesaban con espada su vientre. Imagínense las mujeres violadas, dice, las casas saqueadas. ¿Qué le parece, hermano? Dice: con arco tirarán a los niños, dice, sin misericordia. ¿Qué le parece? No tendrán misericordia del fruto del vientre. Y Dios parece que anotó todo, hermano. Dios anotó todo. A Dios le dolió en su corazón la crueldad de las naciones. Zacarías capítulo 1. Vamos a ver cómo Dios declaró, hermano, porque no es que Dios estaba contento. Dios le permitió, pero estas naciones gobernadas por poder satánico, hermano, agravaron el mal
hicieron más mal al pueblo de Dios. Aprovecharon la oportunidad para dañar a más y más a la heredad de Dios. Imagínense, Zacarías capítulo 1, y note cómo dice Dios, y esto habla especialmente de la tribulación y el fin de la tribulación, o la actitud que tengan las naciones hacia Israel, para protegerles o para atacarla. Y dice el verso 15 de Zacarías, capítulo 1, dice Dios: y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿Qué le parece, hermano? Agravaron el mal, le hicieron más mal al pueblo, podemos decir, del que merecía, podemos decir. Ellos se aprovecharon. Y note la declaración de los judíos en el Salmo 137. Esta es una declaración de lamentación, podemos decir, una declaración de dolor del salmista. Vamos a ver en el Salmo 137. Hace, podemos decir, un recordatorio, estando cautivos. Imagínense, hermanos, los cautivos, la memoria que ellos tenían de las cosas que vivieron. Podemos pensar en Daniel, su corazón adolorido, temblando a causa de la violencia que vieron sus ojos a lo largo del camino. La violencia que ellos vieron, hermano, no fue poca cosa. Y dice en el Salmo 137, y leemos primeramente el verso 1, dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. ¿Qué le parece, hermano? El judío anhelando su tierra, y cuando estaba en la tierra, hermano, no la valoraba. Y ahora dice: ¿cómo me acuerdo de mi casa? ¿Cómo me acuerdo de mi tierra? ¿Cómo me acuerdo que no me faltaba nada ahí en Sión, en mi lugar? Imagínese, así cuando un creyente, hermano, se aleja de la voluntad de Dios y Dios trata duramente, parece que estando lejos se acuerda, como el hijo pródigo se acordó. Sí, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia y yo acá muero de hambre, dice. Y ahí ellos cautivos estaban acordándose, y dice: sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Dice, ya no había canción, no había alegría, todo era lamento, era dolor. Imagínense, y dice el verso 7, vamos a leer desde el verso 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el hombre que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Imagínense, hermano, esto quedó en el corazón del israelita. Imagínense llorando por sus hijos. No, como dice la profecía, no van a tener tiempo de hacer duelo, dice. No van a tener tiempo de llorar, de lamentar a causa del apuro de sus captores que le van a llevar. No van a poder enterrar a sus muertos, decía la profecía, y así fue. Imagínense, hermano. Y dice, ellos estrellaron así. Por eso, hermano, Dios anunció el juicio tan terrible también sobre Babilonia. Jeremías capítulo 51, ya cerrando este tema. Por eso, hermano, vemos que Dios es justo y soberano en todos sus tratos y mucho más con su pueblo Israel y también con nosotros que somos el pueblo celestial de Dios. La profecía de Jeremías capítulo 51 y leemos verso 11. Note que Dios usó otro instrumento que fueron el imperio medo-persa para castigar
a esta nación, a este reino. Limpiad las saetas, verso 11, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Imagínense, llegó el momento y Dios hizo venganza. Verso 28, preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Amén. Así, hermano, en nuestro Dios, Él permitió al enemigo entrar, pero Dios también, como vamos a estudiar, llegó el momento y Él hizo justicia. ¿Qué le parece? Y esto, hermano, nos llena de temor reverente delante de su presencia. Nos llena de temor, de respeto a nuestro Dios, hermano. Hermano, nuestro Dios es así y Él nos enseña su manera para que tengamos, hermano, este temor delante de Él y nos conduzcamos así todo el tiempo de nuestra peregrinación. Agradezco a Dios hasta acá nomás, que el Señor añada, hermano, bendición a su santa palabra.